episodio en el que se vio involucrado Chano sirve también para hablar de algo de lo que no solemos hablar, y es de salud mental. Es por eso que estamos en comunicación con una psicóloga que es titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la UBA y también profesora del doctorado en Salud Mental Comunitaria de la UNLA. Es Alicia Stolkiner, quien está en comunicación con nosotros. Hola Alicia, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no, capaz que te levantaste tarde, no te quiero preguntar. No, yo me levanté hoy, la primera radio me llamó a las 6 de la mañana. Y sí, claro, ahora es temporada alta de gente especializada como vos. En salud mental, sí. Así es. Alicia, lo primero que me interesa charlar, o que nos cuentes, mejor dicho, es, bueno, ¿qué atención te parece que le prestamos en general en nuestra sociedad a la salud mental? Bueno, este es un país muy paradójico. Ajá. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos probablemente el 75% de los psicólogos y psicólogas de América Latina están en la Argentina, ¿no? Es un país donde el psicoanálisis tuvo como encontró como un hábitat natural de desarrollo para pensar psicoanalíticamente, con buenas influencias en algunas cosas, excesos en otras, etcétera. Y también es el país donde, en general, un psicofármaco ocupa el segundo o el tercer lugar de venta en medicamentos permanentemente. Lo que varía es el tipo de psicofármaco, ¿no? Uh-huh. O sea, acá. Pero en general siempre hay un psicofármaco ocupando un lugar importante entre los medicamentos que se consumen. Entre los más consumidos. Entre los más consumidos, ajá, efectivamente, ¿no? Van cambiando, alguna vez fue el Valium, después el Trapax, después el Alplax, ahora el Ribotril, digamos, por poner los nombres que circulan, así que son nombres de fantasía, que las drogas son otras. Claro. Pero en general son ansiolíticos, sí. Y por cierto, yo no diría que es un país atrasado en términos de preocupación por la salud mental, porque hemos tenido debates importantes, experiencias importantes, pero esto no necesariamente se ha cuajado siempre en una política distinta, y de hecho nosotros hemos tenido y tenemos hasta la fecha un modelo de atención basado fundamentalmente o no diría ahora fundamentalmente, pero un modelo de atención que tiene como instituido fundamental la internación psiquiátrica, ¿no? La internación, e inclusive el último censo, el del 2019, dio que había una gran cantidad de personas, creo que 12.000 personas internadas con un promedio de internación de 8 años. ¿Y eso es muchísimo o no? Es muchísimo, sobre todo porque se van las vidas de las personas en estar en esos instituidos ahí, en esos espacios, que en realidad no necesariamente cuando la persona lleva 20 años ahí, transcurrió su vida en el lugar, uno ya no puede saber si está ahí porque tenía un cuadro psiquiátrico o si está ahí porque la institución lo transformó en eso. Claro. ¿No? Y de hecho, como hay otras formas alternativas de asistencia, ¿no es cierto?, que son internaciones breves en momentos de crisis y buenos dispositivos de soporte, de sostén y atención y reconocimiento comunitario para que las personas puedan llevar una vida como la que llevamos todos, atendiendo a sus particularidades y teniendo la inserción en la sociedad que tienen la mayoría de las personas. Y sucede, no es que no pase. Uh-huh. No estoy hablando de algo que no pueda, que uno piense utópicamente, sino que yo trabajo con personas que hace años que viven así. Uh-huh. ¿No? Y que tienen algún trastorno. Que tuvieron internaciones, tuvieron diagnósticos. Yo ahí soy muy cuidadoso, porque yo no digo que una persona es esquizofrénica, claro, por ejemplo, porque la esquizofrenia es una herramienta de diagnóstico que utiliza la medicina para definir determinados problemas, pero no define lo que la persona es. Claro. ¿No? Y además, entre distintas personas diagnosticadas como esquizofrénicas, hay diferencias abismales en formas de vida, en formas de concepción del mundo, y por ahí sintomatologías parecidas. Entonces, el primer cambio es, no hay personas esquizofrénicas, sino que hay personas que, como diría un psiquiatra muy inteligente con el cual yo trabajé alguna vez, una mujer le dijo qué quiere decir, viendo su diagnóstico en el pedido de discapacidad, dice qué quiere decir esquizofrenia paranoide, y él la miró y le dijo, eso es la forma en que los psiquiatras llamamos esos problemas que usted tiene y con los cuales estamos trabajando. Es una buena respuesta. Sí.
Y esto que nos decías recién de los psicofármacos, ¿por qué consumimos tantos psicofármacos? Y mira, en una época había una propaganda que decía, era una propaganda de un ácido acetil salicílico. No sé si en la radio yo puedo nombrar una marca. Sí, decila, bueno, así entendemos. La propaganda decía, si el trabajo se te arruina, cafiaspirina. Si te peleas con tu vecina, cafiaspirina. Y así seguía. Claro. En realidad la cafiaspirina es un antifebril, analgésico, probablemente sirve para los dolores reumáticos y le agregaban un poco de cafeína para mantenerte más despierto, como si fuera un café, digamos, ¿no? La cafiaspirina. Ahora, no arregla un conflicto de vecindad, un conflicto social, pero desde muy tempranamente nos enseñan que hay una pastilla para todo. Claro. Para solucionar cualquier malestar. Ahora, inclusive si vos sacabas esa propaganda y decía, en lugar de decir, el trabajo se te arruina, cafiaspirina, decía, si el trabajo se te arruina, cocaína, y le da también. Claro. ¿No? Sí, sí. Hay una continuidad, no una discontinuidad entre eso. Es muy de la cultura del consumo y de la respuesta inmediata rápida, ¿no? Deme un medicamento, lo que se llama la medicamentalización de la vida. Claro. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se produce? Es una tendencia mundial, obviamente, ¿no? Eso es mundial, surgió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nacieron las patentes y se empezó a configurar la industria química farmacéutica, el complejo médico industrial financiero, como lo llamamos nosotros ahora. Entonces tiene que ir generando y ampliando un mercado, ¿no? Claro. Y esto para eso tiene que formar consumidores. Por la vía de ir incorporando los medicamentos en la vida cotidiana. Al extremo que algunos hablan de disease mongering, que quiere decir creación de enfermedades, o sea que se inventan algunas enfermedades para indicar los medicamentos como tales. O se transforman, se consideran enfermedades, procesos obvios de la vida. Mira, yo soy una persona de cierta edad, ¿no? Hubo una época en que aparecieron unas gotitas, el Dimaval se llamaban, unas gotitas en el campo de la pediatría, que eran unas gotas que se le daban a los bebés para calmarlos cuando lloraban mucho, ¿no? Sí. Estamos hablando de un psicofármaco, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, y curiosamente, en el compuesto de ese psicofármaco había un elemento que forma parte de la inyección letal. Y cuando vos leías la indicación decía que no estaba indicado el consumo para personas embarazadas, o sea que cuando eran fetos mejor no, pero apenas nacían en la nursery se lo daban para dormirlo. Y entonces eso, ¿qué es lo que vos hacías? Tenías ahí un bebé que por ahí tenía sed y lloraba, y la madre le daba una gotita y lo calmaba. Claro. Es como o por ejemplo tenía un dolor, un malestar. Los bebés no lloran por razones emocionales como lo entendemos nosotros, los bebés recién nacidos. Lloran por malestares difusos, que se calman con el abrazo, se calman con el calor, se calman con la comida, se calman cuando pasa un dolor interno. Es un cuerpo y una subjetividad que se está configurando. Si a todo vos le metés una gotita calmante, es complicado, pero sí, fue sí, así, sí, alguna vez fue así. Sí, sí, sí. Estamos hablando con Alicia Stolkiner, ella es titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la UBA y además es psicóloga. Alicia, es súper interesante esto que contás de cómo los medicamentos avanzan y por qué consumimos tantos psicofármacos. Y la pregunta también que me queda dando vueltas es... Espera que te diga una cosa, no solo somos nosotros, ¿eh? Sí. En Estados Unidos el consumo de analgésicos opiáceos está causando más muertes que la cocaína y la heroína juntos. ¿Y son de venta libre? No, de venta libre no, de venta bajo receta. Ajá. Pero después circulan también como si fueran drogas ilegales, también es cierto. O sea, y empieza cuando un médico te lo da para un dolor y después vos te vas generando la adicción. Claro. Sí, es interesante pensarlo en términos de mercado también, como vos nos planteabas antes, ¿no? En definitiva, debe ser una de las industrias más poderosas del planeta en cuanto a su recaudación. ¿Y qué te parece? Te pongo un ejemplo, la Pfizer, que hoy justo anunciaron que finalmente se cerró el acuerdo para las vacunas. Sí. Era la dueña de la patente de Viagra. Ah, mirá.
Así se hizo famosa, digamos, entre otras Algo cosas. de plata debe haber hecho con eso, ¿no? Hizo plata, cuando Sí. se le estaba por vencer la patente, quiso patentar la función eréctil humana. ¿Cómo? No, así como lo estás escuchando, la Pfizer intentó patentar la función eréctil humana, o sea que cualquier cosa que tuviera que ver con la función eréctil humana, no quiero pensar que la vida cotidiana, digamos, Sí. pero tenía que pagarle patente. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Por ejemplo, ¿qué? O sea, Cualquier medicamento que, como si ellos hubieran descubierto algo que la medicina había descubierto a muchísimo antes de que existieran las patentes, que era cómo funciona la función eréctil humana, pero como no estaba patentada, ¿entendés? Y ahí se opuso un laboratorio que es Eli Lilly, y fueron a juicio y afortunadamente la justicia falló que no se podían patentar funciones fisiológicas. Si no, Pfizer tenía patentada la función eréctil. No, es espectacular. Siempre hago chistes en relación a eso, pero me voy a respetar el público de la radio. No, hacer chiste que quieras, porque me quedé pensando en que es como le dijo una vez Ileana Calabró a Gerardo Sofovich, y le dijo, la querés toda para vos, Gerardo. Y bueno, un poco Pfizer es esto, ¿no? En definitiva. son complejos así monumentales, ¿no? Y además tienen el problema de que también tienen una faz financiera, entonces que tienen ¿cómo te podría decir? A veces me acuerdo que un ministro de Salud comentaba que le preguntó, con un laboratorio le dijo, ¿por qué tan alto el costo de esos medicamentos? Y le dijeron, yo haría, pero me bajan las acciones en la bolsa. Claro. Bastante contundente la respuesta, sincera y aterradora a la vez. Algo que también pienso, o que se me ocurre en base a lo que nos estás contando, Alicia, es, hay algo también en esto de que en una sociedad como la que vivimos nosotros, no me refiero a la Argentina únicamente, sino una sociedad mundial, digamos, con un modelo de producción capitalista como el que tenemos y demás, hay algo de esto de la producción permanente, sistemática, que nos lleva a un cansancio o a una abrumación o a estar quemados, y que por eso, en vez de trabajar o tratar las causas más complejas de manera colectiva e intentar, solucionarlas, recurrimos a esta respuesta individual de tomar un medicamento, por ejemplo, como si fuera una solución mágica? Sí, porque inclusive ya se están usando los medicamentos no solamente para curar supuestas enfermedades, sino para potenciar el rendimiento. Claro, hay mucho de eso, ¿no? Claro. Medicamentos para potenciar el rendimiento. Para potenciar el rendimiento, para mejorar la belleza. Ahí tenés, ahora te venden para mejorar el brillo del pelo una pastilla que te la tomas que tiene no sé qué vitamina y no sé qué historia, ¿no? La salud perfecta, dice Lev, que es un autor, dice, en esta época la salud se ha vuelto la moral de la época. Claro. Y hay una industria paralela de medicamentos que son estas que se venden como suplementos dietarios, que son vitaminas, minerales, etcétera, que esos, como se venden como suplementos dietarios, por eso en las farmacias no están vendidos en la parte de farmacias, sino en la parte de venta. Esos en Estados Unidos hay, pero tenés locales de kilómetros cuadrados vendiendo eso, como no pasan entonces por la necesidad de ser aprobados como medicamentos. Claro, y rendís más, producís más. Es todo para producir más, para sostener el cansancio, para sostener la ansiedad, para evitar la depresión, para evitar la tristeza, se desplaza ahí. Y esto viene acompañado, por ejemplo, la última categorización de enfermedades psiquiátricas de Estados Unidos, de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, el DSM-5, incorporó algunas cosas muy extrañas. Por ejemplo, que si una persona tiene una pérdida importante, un duelo, y creo que en 6 meses o menos de un año todavía tiene síntomas como llanto frecuente, alteración de la alimentación, alteración del sueño, etcétera, se lo considera depresión y se medica. Claro, de una te empastillan adentro. Claro, adentro. Y después hay otra que a mí me parece peligrosísima, que es riesgo de psicosis. O sea, no que una persona está psicótica, sino que... Pero que me suena al ataque preventivo de Estados Unidos. Exactamente. Es porque el riesgo es un riesgo estadístico para la población. Vos decís, se sacan cálculo de cuando vos decís que una persona corre un riesgo mayor, si es fumador, corre mayor riesgo de cáncer de pulmón, es estadístico. Pero no porque sea fumador le vas a hacer una quimioterapia. Y no.
Claro. ¿No? Sí. Entonces, el riesgo de psicosis habilita la medicación. Me imagino la cantidad de jóvenes extravagantes en crisis en esta época que estarían medicados con antipsicóticos. Alicia, te hago una más. La verdad que nos quedaríamos charlando mucho más porque es súper interesante lo que nos contás. Me interesa también esto. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? En una sociedad en la cual, como recién hablábamos, lo importante es estar todo el tiempo produciendo, con una persona que está padeciendo depresión, ¿no? Una persona que es algo que absolutamente nadie está exento, ¿no? Y que tampoco es tan dramático, o sea, cuando lo padece sí, pero digo, el hecho de tratarlo y demás, buscando ayuda puede hacerte mejorar tu situación. ¿Cómo miramos a una persona depresiva en nuestra sociedad? Mira, nosotros tenemos por suerte una parte de esta sociedad que todavía es muy solidaria, ¿no? Porque decir una sociedad no es decir algo homogéneo. Claro. Todavía tenemos cuidados familiares, todavía tenemos amistades, he visto a mis amigos, sobre todo, se denigra mucho a los jóvenes, pero tienen a veces redes de amistad de mucha contención. He visto un grupo de jóvenes contener a un amigo de ellos que estaba con un episodio delirante, hasta que consiguieron asistencia de una manera muy notable. Eran pibes del interior que estaban estudiando acá. Bueno, hecha esta salvedad de que también tenemos otra parte de la sociedad que supone que hay que estar siempre pum para arriba, te dice que no te reúnas con personas tóxicas y considera personas tóxicas las personas que están deprimidas, y entonces tienden a aislar a la persona deprimida. La respuesta suele ser muchas veces el aislamiento. Tenemos de todo. Lo que sí debiera suceder cuando una persona está deprimida, no digo cuando está triste, está claro, en este momento todos tenemos momentos de tristeza muy importantes. Claro. Y tenemos que aprender que la tristeza es una parte de la vida. Sí, ¿no? Como transitarla, no querer evitarla. Yo suelo decir a algunas personas, no luches contra ella, es peor. No luches. Sostenela como puedas, sostenela sin hundirte en ella, pero permitite el llanto, permitite el recuerdo, permitite la tristeza. Y el duelo y los duelos, que son frecuentes en esta época, porque más o menos hemos perdido personas, proyectos, etcétera, el duelo es un trabajo que requiere tiempo. Sí. Exactamente, las cosas requieren sus tiempos, y después también está el tiempo subjetivo, no hay un tiempo general, ¿no? Claro. O sea, y además, a uno le lleva más, a otro le lleva menos. Si vos me decís que es una persona con un cuadro importante de depresión, requiere algún tipo de asistencia y eventualmente puede requerir una cuestión medicamentosa. Yo claro. No me opongo a eso. Lo que me opongo es que una persona tenga un duelo común y le mediquen. Es así. Es Alicia Stolkiner, quien habla con nosotros, es la titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la UBA y es psicóloga. Hay muchos mensajes, Alicia, de la entrevista, de que les resulta muy interesante lo que estás contando, a mí también, así que no faltará. No hemos hablado del tema del día, pero bueno, lo podremos hacer en otro momento. Bueno, pero fíjate que me parece que profundizamos por otro lado, que salimos justamente de ese tema, que está en todos lados, ¿no? Yo creo que lo que se liga esto con el tema del día es en la necesidad de pensar las problemáticas de salud mental en términos de cómo son los modelos de asistencia, de respuesta formal, los informales y la necesidad de la red social de soporte para el sufrimiento psíquico. Claro, cómo trabajar cuando se dan casos como estos, ¿no? Me está llamando el director de salud mental. Ah, no, entonces, Alicia, ya mismo te corto, atendelo, porque cuando llama el director de salud mental debe ser algo importante. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y sí, chicos, imagínense, te llama un director de salud mental, tenés que atender. Algo está pasando ahí, ¿no? Mirá, cuando en el Caller ID dice director de salud mental. Está muy bien que lo haya ido a atender, y además habíamos concluido la entrevista con Alicia Stolkiner.